Poder absoluto. Cabello se erige como zar judicial y toma el control tras el fin de la amnistía. PDVSA Cripto, la trama millonaria con la que pasan factura los grupos de poder. Estados Unidos, Venezuela. Barrett abre fase 2. Jiménez presiona desde Washington y Delcy condiciona el proceso. ¿Qué tal, amigos de Impacto Venezuela? Bienvenidos a nuestra emisión matutina de noticias. Hoy es viernes 24 de abril de 2026. Soy Yasmín Velasco. ¿Listos para empezar el día bien informados? Comenzamos. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, anunció el fin de la ley de amnistía. El futuro excluido queda a merced de una comisión con Diosdado Cabello al frente. Con esto el temor recae en el control del chavismo sobre las víctimas, pero además el ministro de Interior también ejecutará una revolución en el sistema penal, de zar de la represión a zar judicial. Quique Frías con el informe. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, anunció sorpresivamente un supuesto final de la ley de amnistía apenas 2 meses después de su aprobación. El régimen celebra que más de 9.000 personas fueron beneficiadas, pero la lista de excluidos sigue siendo larga. Para ellos, la ruta ya no será la amnistía, sino la Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia Penal, una instancia donde el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, funge como figura principal. Y por eso esta ley de amnistía que llega a su fin, bueno, para aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la ley de amnistía, hay otros espacios donde se pueden canalizar. Hemos dicho que en el programa de Convivencia Democrática y Paz hay un espacio para el abordaje de casos relacionados con la justicia. La Comisión para Reforma de la Justicia Penal también es un espacio. Una ley no pierde vigencia porque el Poder Ejecutivo, en este caso la presidenta encargada de la República, diga que feneció. Una ley, para que pueda perder vigencia, es que es derogada por otra ley, o bien porque la misma ley en su articulado establece hasta cuándo va a tener vigencia, o bien porque una ley con rango superior prácticamente tácitamente anula a la ley que está allí. Jurídicamente eso no es posible. Y los ciudadanos que no han solicitado la ley de amnistía deberían tramitar su solicitud, porque los jueces no pueden alegar de que la ley feneció, porque la ley no habla de que cuando caduca. La ley no tiene un plazo de vigencia. La ley dice que entró en vigencia el 19 de febrero del año 2026, pero no dice cuándo caduca. La comisión fue presentada como una vía para atender fallas del sistema penal, pero su integración dice mucho del nuevo equilibrio de poder. Ahí están la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carlicia Rodríguez, la defensora del pueblo, Egle González, el fiscal general Larry DeVoe, el defensor público Daniel Ramírez, Jorge Rodríguez, actual presidente del Parlamento, el diputado Jorge Arriaza, el coordinador del Programa por la Paz y Convivencia Democrática, Ernesto Villegas, además de Diosdado Cabello. Es decir, los casos excluidos pasan de una ley limitada a una mesa dominada por el mismo poder que durante años controló tribunales, fiscalías, cárceles y cuerpos de seguridad. No hace falta crear comisión alguna. No hace falta nombrar a personas que se encargan de una consulta abierta a toda la sociedad. Lo único que hace falta en Venezuela es que se respete el espíritu de la ley. Lo único necesario es poner en vigencia la Constitución. Lo único necesario, y como ella habla del ámbito penal, es que el Código Orgánico Procesal Penal se respete, que el Ministerio Público cumpla con la labor que le corresponde y no haga esas acusaciones temerarias y generales. Cabello adelantó que su revolución judicial revisará cárceles, expedientes, tribunales y procedimientos penales. Y eso hemos ido nosotros desmontando, una cantidad de fiscales, de jueces han sido destituidos y detenidos. Y todo eso que hizo que la justicia ni era a tiempo ni era justa. Pero el problema es quién revisa a quién. En un país donde organizaciones han denunciado detenciones arbitrarias, juicios sin garantías y uso político del sistema penal, poner al ministro de Interior al centro de la reforma no despeja dudas, las profundiza.
Tampoco se habla de cuál es el funcionamiento de la comisión, cuáles son los procedimientos establecidos allí. Las leyes no pierden vigencia porque el presidente encargado de la República lo diga. El régimen dice que el periodo de la amnistía terminó, pero la incertidumbre aún continúa y el sufrimiento de los cientos de familiares de presos políticos también. Reportó para usted Quique Frías, Impacto Venezuela. Conectamos con nuestra audiencia a través de la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible en todas nuestras plataformas digitales. El fin de la amnistía abre una nueva etapa de incertidumbre, donde el control se desplaza hacia figuras relevantes del oficialismo. La justicia se reconfigura entre temores ciudadanos y el poder de quienes ahora definen las reglas del juego. ¿Cómo interpretas que el ministro de Interior pase de ser zar de la represión a zar judicial? Tu opinión cuenta. Escribe tu respuesta en los comentarios. Te leemos. El juicio de la mayor trama de corrupción petrolera del país, caso PDVSA Cripto, inició bajo grandes expectativas de justicia y bajo la opacidad que se traduciría en un pase de factura entre grupos de poder en la administración chavista. Nos amplía Juliana Palmar. Lo que debía ser el juicio emblemático contra la corrupción, donde es señalado Tarek El Aissami, expresidente de PDVSA y exministro en el gobierno de Nicolás Maduro, termina rodeado de señalamientos. Varias defensas solicitaron la nulidad del proceso, alegando graves violaciones al debido proceso desde el inicio del expediente. Muchísima impresión de que llegó al tribunal en silla de ruedas y no se podía levantar. Me dijeron personas que estuvieron allí. Me dijeron, llegó al tribunal en silla de ruedas. Está muy deteriorado. Las personas que lo vieron dijeron, está bastante deteriorado físicamente, que se veía muy mal. Y bueno, ahí estuvo, se mantuvo sentado. Hasta la madrugada, por fin permitieron los abogados privados. Los abogados privados empezaron a hacer sus alegatos porque la acusación es un arroz con mango, porque tú no puedes tener la cabeza de la institucional que está en el Aissami, Samar López, es decir, unos capos, unos verdaderos cabecillas de un desfalco, y tienes al chofer. O sea, entre los reclamos figuran la falta de acceso oportuno a las pruebas, restricciones para la defensa y presuntas irregularidades que, según los abogados, ponen en riesgo la validez del caso más sensible de los últimos años. Eso es muy grave, porque tú acabas de hablar de debido proceso. Y una de las cosas que en Venezuela hay que rescatar, bueno, que cada quien tenga su abogado desde el principio, pero que los responsables paguen. Porque el problema ahora es que nosotros sabemos que en ese tipo de casos hay unos responsables, no hay duda, porque la plata se perdió y se la robaron, eso no hay duda. Pero cuando ves que son 60 y tantas personas y hay conexiones que no se consiguen, tú dices, oye, pero ¿cómo tú conectas al empleado en la oficina tal aislado por allá en San Juan de los Morros con este que estaba en la oficina de PDVSA acá? Y se lo pregunta al fiscal y no lo sabe explicar, entonces tú dices, entonces ¿será que con qué se come? Las acusaciones tienen que ser prístinas, tienen que ser totalmente claro. Este habló con este y le ordenó hacer, y que este lo hizo, y cuando este lo hizo se robaron tanto. Durante la audiencia también afloraron las fracturas internas. Tarek El Aissami habría tomado la palabra ante otros detenidos, pero su mensaje generó reacciones divididas y reproches de parte de algunos de los acusados. A la vez, la defensa de Ubel Roa, exdiputado, alegó que le fue violada la inmunidad parlamentaria, mientras indicaron que la detención se debía a un pase de factura del exfiscal Tarek William Saab. ¿Cómo tú explicas la conexión entre esto y esto? Un desorden el tema del Ministerio Público tratando de decir que tenía 2.000 órganos de prueba que probaban que podía estar metido, que era socio Tarek El Aissami de un programador que está en una oficina aislada. O sea, como una cosa totalmente inconexa. Yo no sé qué irá a pasar en ese juicio, pero realmente es una cosa, bueno, esos son los remanentes que dejó Tarek William Saab de inventar cosas y en vez de hacer cosas claras, decir los responsables son estos 10, y por allá pueden haber otros 5 más o 6 que hicieron tal o coadyuvaron con esto, e ir dividiendo las cosas. Bueno, son 60 y tantas personas en varios escritos de 1000 y pico de páginas cada uno, que es copiar y pegar, y al final
no se entiende quién hizo qué. Con un fuerte despliegue de seguridad y creciente expectativa política, el juicio avanza entre dudas. Lo que está en juego ya no es solo una trama de millones, sino la credibilidad del sistema judicial venezolano, audiencia que se espera sea retomada en la mañana de hoy. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La entrada de Deloitte al Banco Central de Venezuela para realizar una amplia auditoría coincide con una reconfiguración más amplia, negociaciones para nombrar nuevas autoridades del emisor, reuniones con ejecutivos petroleros de Estados Unidos que exigen garantías sobre contratos y activos y un flujo constante de inversionistas que ya visitan la Bolsa de Valores de Caracas. María José Prado con los detalles. Mientras el gobierno abre las cuentas del Banco Central de Venezuela a una auditoría internacional con una de las mayores firmas globales de servicios profesionales especializada en auditoría, consultoría, impuestos y asesoría financiera llamada Deloitte, se acelera en paralelo una estrategia para reposicionar la imagen de transparencia en el manejo de recursos petroleros. La auditoría abarcará finanzas internacionales, operaciones monetarias, intervención cambiaria y mecanismos de asignación en un contexto donde Estados Unidos ya flexibiliza operaciones financieras con el BCB. La Auditoría Internacional del Banco Central de Venezuela va a tener una bocanada de aire fresco, pero más que aire fresco, de aire de realidad, para saber qué hay adentro justamente de este organismo monetario que lidera la economía venezolana. Hay que recordar que si la auditoría que se realiza viene de las empresas auditoras más grandes del mundo, todavía contiene más elementos de credibilidad a la hora de arrojar ese documento que vamos a estar todos pendientes y que va a ilustrar justamente la realidad, esa radiografía de ese cuerpo entero retratado que hace muchísimo tiempo no se tenía. De acuerdo con el medio Bitácora Económica, el secretario de Estado Marco Rubio estaría coordinando conversaciones entre el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y el equipo de María Corina Machado para designar nuevas autoridades del BCB. El organismo está bajo una nueva presidencia a cargo de Luis Alberto Pérez en medio de dificultades para conseguir perfiles técnicos dispuestos a asumir el cargo por dudas sobre su independencia. El informe de Deloitte además será elevado tanto al Departamento del Tesoro como al Departamento de Estado de Estados Unidos. Todo este tema de las auditorías, la flexibilización de las sanciones y todo esto que van a empezar a evidenciar ese diagnóstico que hace muchísimo tiempo Venezuela no lo tenía, como una sociedad que estaba prácticamente silenciada de toda esta información, que estaba negada a esta información y que ahora podrá poner en papel y lápiz, blanco y negro, y la realidad justamente de cómo va a ser, qué había antes de las sanciones, qué hubo a lo largo justamente de estas sanciones y qué se puede hacer a partir de este momento. Esa búsqueda de confianza ya tiene una expresión concreta en el sector energético. En Caracas, ejecutivos de petroleras estadounidenses, incluyendo Doug Lawler y Brian Sheffield, se reunieron con Delcy Rodríguez para exigir detalles sobre contratos, regalías y garantías de protección de activos. El interés crece más allá de Chevron. Los contratos que tienen que ver en Venezuela es para que las empresas puedan funcionar tranquilamente y que tengan su seguridad jurídica, que no vayan a tener ningún tipo de expropiación. Hay que recordar desde los años 1970, cuando las participaciones del gobierno venezolano empezaron a incrementarse dentro de la estructura accionaria de las empresas justamente que invertían en Venezuela. Y más bien ese es el lado o el camino contrario que hay que hacer. Más bien hay que dejar que ellas vengan, inviertan y tener algún tipo de canon entre un 5 a un 8%, que es usualmente lo que se utiliza a nivel internacional, que cada factura que se vaya haciendo, ese canon sea el que se le pague a Venezuela. En esa misma línea, el Colegio de Ingenieros de Venezuela propone un sistema basado en normas internacionales para garantizar trazabilidad total de los ingresos petroleros, desde su generación hasta su destino final. La iniciativa se suma a reformas legales en hidrocarburos y minería que buscan atraer inversión extranjera, respaldadas incluso por empresas como Gold Reserve.
que califican los cambios como avances hacia mayor seguridad jurídica. A esto se suma que las exportaciones venezolanas hacia Estados Unidos ya alcanzan la mitad de todo el volumen comercializado en 2025, según cifras preliminares de la Administración de Información Energética. En paralelo, la Bolsa de Valores de Caracas reporta la visita constante de entre 5 y 6 inversionistas semanales y un crecimiento sostenido de su actividad en 2026, en línea con el repunte que ya venía mostrando el mercado tras cerrar 2025 con un salto superior al 400% en operaciones. Auditorías, reformas legales, reuniones con petroleras y nuevas estructuras para controlar activos públicos, como la reciente comisión instalada por Delcy Rodríguez, apuntan a un mismo objetivo: reconstruir la confianza internacional. Seguimos informando. Llega Impacto en 60 segundos, el resumen rápido de las noticias más importantes del momento. Asamblea Nacional Chavista discutirá cambios con salario mínimo en 27 centavos. El diputado Luis Augusto Romero informó que la Asamblea Nacional Chavista tiene previsto discutir una reforma de la Ley del Trabajo en pleno escenario de protestas por el salario mínimo. La discusión coincide con la denuncia de la Federación Venezolana de Maestros sobre la suspensión de nóminas a más de 50.000 docentes, afectando especialmente a jubilados y sectores vulnerables. La modificación de la ley contempla cambios en diferentes puntos, aunque no se han detallado. Por ahora, el salario mínimo se ubica en apenas 27 centavos de dólar y se esperan anuncios sobre el tema para el 1 de mayo. Venezuela, Estados Unidos. Barrett llega a Caracas. Jiménez advierte y Delcy condiciona. Este 23 de abril, el nuevo encargado de negocios, John Barrett, asumió en Venezuela, prometiendo continuar con el plan de 3 fases de Donald Trump y Marco Rubio. El vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, informó de una reunión con el funcionario para determinar que la relación entre los países debe contextualizarse en el respeto y la cooperación. Desde Washington, el congresista republicano Carlos Jiménez lanzó una advertencia directa a Delcy Rodríguez. Si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia en una cárcel federal. Mientras tanto, desde Lara, Delcy Rodríguez intentó marcar territorio al condicionar cualquier avance diplomático a la eliminación total de las sanciones contra el chavismo. Y pasando a materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que el alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará por 3 semanas y que pronto habrá una reunión tripartita con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun. Veamos el reporte de AFP. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que el alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará por 3 semanas. Tuvimos una gran reunión con altos funcionarios de Líbano y altos funcionarios de Israel, y creemos que el presidente de Líbano y el primer ministro de Israel vendrán aquí en las próximas 2 semanas. Han acordado unas 3 semanas adicionales de, supongo, sin disparos, un alto el fuego, no más disparos. Ya veremos. Esperamos que suceda. No va a ser entre ellos, pero sí tienen a Hezbollah en qué pensar. Trump declaró que prevé reunirse con los líderes de Israel y Líbano, Benjamin Netanyahu y Joseph Aoun, en las próximas 2 semanas y expresó su esperanza de lograr un acuerdo de paz permanente este mismo año. Creo que hay una gran posibilidad. Quiero decir, ya sabe, son amigos en las mismas cosas y son enemigos en las mismas cosas, y tiene que ver con, supongo que se podría decir un par de países, pero desde luego si uno mira a Hezbollah, ahí es donde todo el mundo parece estar unido, en contra de ellos, así que en ese sentido ambos están muy unidos, y bueno, creo que hay una muy buena posibilidad de lograr la paz. Pienso que debería ser algo fácil, en comparación con algunas de las cosas en las que estamos trabajando, debería ser algo fácil. 3 personas murieron el jueves en un ataque aéreo israelí, a pesar de la tregua entre Israel y el grupo proiraní Hezbollah, vigente desde el 17 de abril y que expiraba el domingo. Posteriormente, Hezbollah anunció que había lanzado cohetes contra el norte de Israel en respuesta a violaciones del alto el fuego por parte del ejército israelí.
El presidente y el primer ministro de Líbano acusaron a Israel de cometer un crimen de guerra después de que un bombardeo matara a Amal Jalil, una periodista libanesa de 42 años en el sur del país. Según las últimas cifras oficiales, al menos 2.454 personas han muerto en Líbano en 6 semanas de guerra. Tu derecho es saber, nuestro compromiso es informar. Gracias por acompañarnos en Impacto Venezuela. Únete a nuestra comunidad en @ImpactoVE y no olvides suscribirte al canal en YouTube, donde tenemos programación especial para el fin de semana. Bonito día para todos. Nos vemos el próximo lunes.